Bien, queremos tener un momento de estudio en la palabra y meditación. En este caso, el texto del Evangelio no nos relata específicamente la entrada de Jesús en Jerusalén, como sí lo hemos hecho en tiempos de Adviento. En este caso, el Evangelio de Juan y el texto asignado corresponde a los hechos que sucedieron inmediatamente después de que Jesús ingresa a la ciudad de Jerusalén, luego de que el pueblo lo recibió y lo aclamó poniendo sus vestimentas y sus mantos sobre el suelo para que Jesús pueda pasar con su burrito, como recordamos en la imagen y como vemos allí en la foto. También todos conocemos este día tradicional porque también lo festejaban y lo celebraban como el rey del pueblo de Israel, sacudiendo y agitando las palmas. Pero en nuestro texto nos vamos a enfocar en el tema de la gloria. Si prestaron atención en la lectura o si pudieron seguir en las casas con la Biblia, entonces habrán podido notar que se menciona muchas veces sobre la glorificación, sobre la gloria de Dios. Y es por esto que vemos claramente en nuestro texto cómo la entrada de Jesús a Jerusalén marca el inicio de la hora en que Él habría de ser glorificado, como lo dice el versículo 23. En otras palabras, el pueblo sería testigo muy pronto de la demostración de la gloria de Dios en su máximo esplendor. Ahora ponemos sobre la mesa esta pregunta. ¿Cómo habrá entendido el pueblo de Dios este hecho de que Jesús iba a ser glorificado, que se había cumplido la hora para que Dios muestre y revele su gloria? El hecho de que Jesús haya ingresado al pueblo de Israel montado en un burrito era una clara señal para el pueblo de que él se estaba proclamando como rey y se estaba mostrando como tal, pues así lo anunciaban en el Antiguo Testamento. Pero la verdad es que también el pueblo de Dios tenía muchas expectativas sobre la llegada de este Mesías. Y por eso tanta celebración y tanto festejo a lo largo de su peregrinar hacia dentro de la ciudad santa. En este caso, había muchos en el pueblo que entendían que Jesús era el Mesías y que vendría a ser una especie de nuevo profeta o el último y gran profeta, aquel que revelaría todas las cosas, una especie de un nuevo Elías que vendría a revelar al pueblo todas aquellas dudas que ellos tenían a lo largo de sus vidas y todas las preguntas que uno suele tener en la vida iban a ser resueltas y contestadas por este Mesías. Otros tenían un enfoque más pensando en que Jesús sería una especie de Mesías rey que gobernaría sobre el mundo, un nuevo David, alguien que vendría a destronar al César, a liberar al pueblo de Dios cautivo bajo este imperio romano y que con Jesús como rey y como líder, ellos gobernarían en el mundo por toda la eternidad. También habían aquellos que veían a Jesús como un Mesías legislador, aquel que impondría leyes en favor del pueblo de Dios, una especie de nuevo Moisés que sería presente en medio de ellos. En resumidas cuentas, lo que los judíos esperaban y creían es que este Mesías vendría a reivindicar al pueblo de Israel por sobre todas las naciones en un reino eterno. Esa era su esperanza, por eso la gran aclamación, por eso lo recibieron tan bien y lo proclamaron con tanta alabanza y con tanta honra ante la llegada de Jesús a Jerusalén. Pero, como siempre, los judíos no tienen idea de lo que están haciendo. A pesar de ser de la raza y del pueblo de Dios que una vez lo liberó de Egipto, ellos tenían pensamientos muy diferentes a los de Jesús. Y esto se da la muestra claramente cuando Jesús proclama qué es lo que en realidad habría de glorificarlo. Ninguna de estas cosas eran lo que Dios tenía preparado para él. Jesús no vendría a ser un nuevo gobernador o un rey terrenal o un nuevo profeta o un legislador que levantaría al pueblo de Israel en términos civiles o sociales o en términos de una raza que gobernaría por sobre las demás. Nada de esto. Si bien el pueblo de Israel tenía su concepto de qué significaría que Jesús venga a traer la gloria o devolverle la gloria al pueblo de Israel, podríamos hacernos esta pregunta. ¿Qué entiende el mundo por gloria? La Real Academia Española dice que gloria es reputación, fama y honor extraordinarios que resultan de las buenas acciones y grandes cualidades de una persona. En la doctrina cristiana es un estado de los bienaventurados en el cielo, definido por la contemplación de Dios.
También dice el diccionario que en el cristianismo es el lugar en el que se encuentran los bienaventurados en presencia de Dios. Bien, si bien estamos definiendo lo que el mundo opina sobre la gloria, de verdad que está, en las partes que se refieren a la doctrina cristiana, está bastante relacionado, y la gloria tiene que ver con contemplar a Dios o poder ver a Dios y estar en presencia de Dios, porque la presencia de Dios es la presencia gloriosa. Estar con Dios es estar en su gloria, básicamente. Pero el mundo tiene una visión diferente. Para el mundo hay gloria fuera de Dios y la gloria puede estar en ir y viajar hacia la luna o en un lugar en el extranjero, lejano de aquí, que sea un hermoso lugar, un bello paisaje que descubrir. Eso puede ser estar en la gloria. Para algunos puede ser el haberse graduado y terminado su carrera en la universidad. Eso puede sentirse como algo glorioso. Para otros el triunfo y la victoria de un equipo de fútbol puede sentirse como estar en la gloria al haber ganado una copa o un gran campeonato. También tenemos aquellos que se sienten o que creen que están en la gloria o viviendo momentos gloriosos cuando escuchan a su banda preferida, con todas las luces y el esplendor que saben desplegar. Para otros, cuando hablamos de gloria, estamos hablando de lucha y batalla y ser el gran vencedor en una gran guerra. Para otros, que viven las cosas más de manera cotidiana y no tan utópicas, tal vez la gloria sea poder contemplar a su hijo recién nacido y ver cómo un ser tan hermoso puede haber nacido y ser producto de la unión entre un hombre y una mujer. Sea cual fuera nuestra definición de gloria, ninguna de estas realmente es la que estamos presenciando en nuestro Evangelio, pero vale la pena mencionarlos para ver qué entiende el mundo muchas veces por gloria y en busca de qué va y vive e invierte su tiempo, invierte su dinero, sus preocupaciones, ¿no? La primera es que para el ser humano pecador es imposible estar frente a la gloria del Padre Celestial. Si lo hiciera, quedaría fulminado, muerto, puesto que el pecado no puede exponerse ante la gloria de un Dios santo y puro. Esto lo vemos en el capítulo 33 de Éxodo, cuando Moisés pide a Dios ver su gloria, quiere ver su rostro y contemplarlo, y Dios le dice, no me verá un hombre y vivirá. Querer ver a Dios a la cara o contemplar su gloria y su rostro es como que alguien quiere acercarse y ver al sol de cerca con sus propios ojos. Imagínense la distancia que estamos y no podemos mirar directamente al sol porque nos destruiría los ojos. Imagínense acercarse y verlo de cerca. Bueno, algo así sería como querer acercarnos a Dios ante su presencia santa, siendo pecadores e impuros como somos. Eso es algo que nos deja claro las Escrituras. Ahí tenemos una imagen de la época de la Reforma, donde el pintor Lucas Cranach retrata muy bien cómo el pecado del hombre lo hace huir de la presencia de Dios que está ahí en el cielo dibujado y con las nubes cerrado, parece que no hay forma de alcanzarlo. De hecho, los temores de la muerte, de esta vida y del diablo mismo, dibujado en la forma de esta bestia, lo alejan más y más hacia el fuego del infierno y las tinieblas. Entonces, y esto es producto de la caída en pecado, como vemos a Adán y Eva ahí en el fondo, ¿no? Entonces, por su propia cuenta, el hombre no puede acceder a la gloria de Dios, sino que cada vez se aleja más y más de eso. Otra premisa es que el hombre debería ser capaz de ver la gloria de Dios al contemplar la creación, pero por causa de su ceguera espiritual no puede. Y eso lo explica muy bien Martín Lutero en un sermón que habla sobre la obra extraña de Dios y la obra propia. Él dice, basado en este Salmo 19, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Él explica que el hombre, al ver la maravillosa creación de Dios, debería fácilmente darse cuenta de que esto es producto de un Dios misericordioso y bondadoso, que todo lo hizo para nuestro bien y que todo lo hizo porque Él es santo y porque realmente en sus planes hay bondad. Pero sin embargo, naturalmente, y si no escuchamos en la palabra, si no se nos es revelado, el ser humano no hace más que apartarse y nunca quiere reconocer que este mundo y todas las cosas bellas que hay en él fueron creadas por Dios, puras y perfectas, que son explicaciones racionales ante los sucesos que contemplamos. Pero de ninguna manera es posible para el hombre
contemplar la gloria de Dios y de reconocer que esto es obra de sus manos, si no fuera revelado por la palabra. Tercero, en su misericordia, el Padre hace que su gloria inaccesible sea revelada en el Hijo. Es decir, para que los seres humanos, pecadores como nosotros, ciegos espiritualmente, para que podamos ver la gloria de este Dios, necesitamos mirar a Jesús. Por eso dice en Juan, en el capítulo 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre es glorificado en el Hijo. Así como vemos en la imagen, Jesús es el rostro visible, es la cara visible de Dios. Es Dios dándose a conocer para nosotros y de una manera accesible, sin que nosotros quedemos, por así decirlo, reventados ante la presencia de Dios por causa de su gloria. Entonces, como nosotros no podemos acceder hacia Él, Él vino hacia nosotros y se hizo accesible a nosotros. En resumen, entonces, naturalmente, no podemos ver la gloria de Dios por causa del pecado, pero Dios se ha revelado, se ha dado a conocer en la persona de Jesús, el Cristo. Y para ver la gloria de Dios, entonces, hay que ver la gloria de Cristo. Si conocemos la manera y la forma en que Cristo Jesús es glorificado, conoceremos de qué se trata la gloria de Dios y por tanto tendremos comunión con el Padre y sería restaurada nuestra santidad y nuestra justicia con la que fuimos creados en un principio. Ahora, bien sabemos que viendo a Jesús, vemos al Padre, como dice la Escritura. Conociendo sus obras, conocemos cuáles son las obras del Padre. Pero en los Evangelios también nos enseñan a centrarnos en un aspecto de la vida de Jesús en particular, que es el que nos revela en realidad qué tipo de Dios tenemos.